Muy apreciados amigos, inicio nuestro estudio de hoy con un saludo cordial y la expresión de mi anhelo de que la paz, esa paz que Dios otorga a quienes aceptan la conducción divina en sus vidas, presida en vuestros corazones y en vuestros hogares. Como lo expresó el profeta Isaías, Jehová, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Isaías 26, el verso 3. Completa paz. Gozar de una paz duradera, perdurable. ¿Qué más podríamos pedir, verdad? Nos cuenta el Evangelio que en una cierta ocasión, después de uno de los discursos de Jesús, mucha gente se apartó de él, argumentando que sus enseñanzas eran demasiado duras, que los lastimaban en sus creencias y convicciones religiosas y que por lo tanto les resultaban intolerables. Pero hubo quienes lo escucharon y por su disposición de sacrificarlo todo para seguir al gran maestro, se les concedió el privilegio de constituir el núcleo inicial de la iglesia cristiana primitiva. Qué triste resulta pensar que aquellas palabras de Jesús pudieran ser un factor divisivo. La Biblia declara que Jesús nos sigue hablando, que es Él quien nos habla a través de las profecías, porque fue Él quien inspiró y motivó a los profetas a escribir sus mensajes. Si pudieron hacerlo, fue porque Él les reveló en visiones y sueños y mediante símbolos, figuras e instrucciones orales la orientación que su pueblo necesitaba. Es por ello que el Apocalipsis comienza aseverando, y esto se aplica a todas las profecías bíblicas, que su contenido es la revelación de Jesucristo. En otras palabras, todavía hoy es Jesucristo quien nos habla a través de los profetas. Rechazar las profecías, ya sea ignorándolas o imponiéndoles interpretaciones prejuiciadas y antojadizas, es exactamente lo mismo que rechazar a Jesús. ¿Y qué esperanza podría quedar para los que así reaccionan? Esta es una pregunta muy seria, porque como tan indubitablemente lo declara San Pedro en Hechos capítulo 4, verso 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Reanudemos ahora nuestro estudio de Daniel capítulo 7. No insistiré ya más en la representación simbólica que el capítulo ofrece de los 4 imperios universales. Ya hemos dejado atrás el simbolismo del león alado babilónico, del voraz oso medo-persa, del leopardo greco-macedónico con sus 4 cabezas y sus 4 alas, y de la bestia romana de ferocidad indescriptible. Tampoco es necesario volver sobre el proceso de declinación y caída del 4º imperio universal Roma y la inexorable fragmentación de su territorio entre una decena de pueblos germánicos. Todo esto es importante, pero accesorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que el capítulo dice acerca de la sucesión de imperios es importante tan solo porque nos va conduciendo a través de los siglos a algo que supera todo lo anterior. El surgimiento del poder representado por un cuerno, un poder que habría de emerger de la cabeza misma del extinto imperio romano y que recibiría como herencia todo lo obrado por Satanás, el gran rebelde y enemigo de Cristo, a través de esos 4 imperios universales. De esa entidad enigmática, Daniel 7 presenta nada menos que 15 características identificadoras, de las cuales consideramos 3 en nuestro tema anterior. Esas 3 que ya hemos estudiado son de por sí más que suficientes como para identificar al cuerno pequeño, como el poder político religioso romano que surgió de Roma y todavía en nuestros días tiene su sede en esa ciudad. Sin embargo, y para evitar toda conjetura y toda especulación acerca de la verdadera identidad y naturaleza de este poder, el Señor nos ha proporcionado otras 12 avenidas o coordenadas convergentes adicionales, todas ellas haciendo más que evidente aún la inspiración que lo motiva. En un rápido vistazo a lo que llevamos estudiado hasta ahora, cuando se eclipsara el Imperio Romano el vasto territorio de su ala occidental, más o menos coincidente con el continente europeo, habría de fragmentarse en un buen número de reinos menores. Después de que ello ocurriera, no simultáneamente, no antes, sino después, un nuevo poder, de naturaleza diferente, no divina por cierto,
comenzaría a hacer sentir su presencia e influencia en ese escenario. No solamente se anticipó que habría de surgir de lo que había sido el colosal imperio romano, sino también que lo haría en su misma capital, la ciudad de Roma. En síntesis, sería un poder romano, no solo político, sino también religioso, definidamente religioso. La tercera de estas características, como lo vimos en nuestro tema anterior, muestra que el cuerno pequeño habría de ser la perfección más acabada de lo que Satanás originó en Babilonia, y que él fue refinando y puliendo mediante los 3 imperios que sucedieron a Babilonia. Lo podemos ver con claridad, especialmente en los 3 versos de Daniel 7, los versos 8, 11 y 12. El primero, el verso 8, describe el surgimiento del cuerno y lo hace así: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este versículo detalla anticipadamente el cómo de su surgimiento. Así como los otros 10 cuernos, este también emergería de la cabeza de la cuarta bestia, es decir, del Imperio Romano, y su crecimiento habría de ser posible por la eliminación de 3 de los cuernos originales. El mismo verso 8 también anticipa los medios que utilizaría para imponerse. En primer lugar, ojos como de hombre, es decir, astucia, inteligencia, previsión y planificación de su estrategia. Al describir esos ojos como de hombre, hace claro que no son de origen divino. Y en segundo lugar, una boca que hablaba grandes cosas, símbolos de arrogancia, de prepotencia, pretensiones suprahumanas, es decir, blasfemias, como se las refiere en otros pasajes de este mismo capítulo. El segundo, el verso 11, describe la caída del Imperio Romano con estas palabras: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¡Qué declaración tan notable! Primero, porque hace muy claro que la destrucción del imperio no habría de significar la desaparición de los 10 cuernos, ni tampoco la del cuerno pequeño. Segundo, porque anticipa que a medida que el imperio se fuera debilitando, el cuerno pequeño papal se volvería más y más poderoso. Y tercero, que el sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, es decir, sus demandas arrogantes y prepotentes, sus blasfemias, alcanzarían su pleno volumen recién cuando el Imperio Romano desapareciera por completo. El tercero de estos versos, el verso 12, nos sorprende grandemente con la información de que, a pesar de que la desaparición de los 4 imperios habría de completarse con la caída del cuarto de ellos, Roma, ¿en qué año? 476, todos ellos seguirían ejerciendo su influencia. Dice el texto: habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Cómo podría ser posible algo así? Porque seguirían viviendo en el poder que los heredó a todos ellos, en el cuerno pequeño. Mientras el poder político-religioso romano, representado por el cuerno, subsistiera, en el cuerno también subsistirían Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Esto quiere decir que recién cuando el cuerno sea finalmente destruido, los 4 imperios que lo precedieron, que le prepararon el escenario para su aparición, legándole la perfección del sistema satánico iniciado en Babilonia, habrán de desaparecer también. Es lo que decíamos de la estatua del sueño de Nabucodonosor. A pesar de su base tan endeble, de barro cocido o cerámica y hierro, la estatua todavía no ha sido derribada por la roca. En consecuencia, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma siguen con nosotros. ¿Dónde están en la estatua? En los pies, en los fragmentos del hierro romano en los pies. En otras palabras, en el ahora gigantesco cuerno romano papal. Cuánta luz arrojan las profecías concernientes a los tiempos en los cuales nos toca vivir. ¿Qué haremos, queridos amigos, con todos estos raudales de luz que Dios nos ofrece? Es que la luz que no se acepta endurece. ¿Tiene algo para ofrecernos la estatua?
solamente ser pulverizados y eliminados definitivamente juntamente con ella. ¿Tiene algo para ofrecernos el cuerno que comenzó pequeño, pero que ha crecido a proporciones planetarias en toda la tierra? Solamente puede ofrecernos lo que será su propio destino. Será destruido y arruinado hasta el fin, según Daniel 7:26. Será quebrantado, aunque no por mano humana, según Daniel 8:26. Exactamente lo que se dice del destino de la estatua en Daniel 2:34, 35, 44 y 45. Llegará a su fin y no tendrá quien le ayude, según Daniel 11:45. ¿Es esto lo que anhelamos para nosotros y para nuestros seres amados? Pensémoslo muy bien, porque sería muy poco sabio rechazar, en nombre de una lealtad mal entendida, lo que Dios nos ofrece: paz y felicidad ahora y luego la vida eterna, en un mundo totalmente renovado por su poder creador. Si yo pudiera decidir por ustedes, queridos amigos, pero no puedo hacerlo, porque sería interferir en la libertad de decisión y acción que Dios nos ha concedido. Tan solo puedo hacer algo: orar e implorar por ustedes, y eso es precisamente lo que estoy haciendo. Bueno, aunque ya casi no sería necesario hacerlo, después de lo que acabamos de considerar, pasemos ahora a la cuarta de las 15 características identificadoras del cuerno pequeño en Daniel 7. Surgiría o aparecería después de que lo hicieran los 10 cuernos o reinos. Así lo afirman los versos 8 y 24 con frases como estas: salía de entre ellos, y tras ellos se levantará otro. Fue precisamente así, exactamente como ocurrieron las cosas. Ya hemos mencionado varias veces la secuencia de los eventos, tal como la detalla la profecía. Lo haremos ahora una vez más. Caída de la cuarta monarquía universal, Roma. División de su territorio en aproximadamente 10 reinos. Y después, recién después, surgiendo del medio de ellos, desarraigando a 3, y en la misma ciudad que había de servirle de capital al Imperio Romano, haría su aparición este poder político espiritual. Así se cumplió, exactamente de acuerdo a lo preanunciado. Y así lo entendieron los intérpretes desde los primeros tiempos de la Iglesia. ¿Recuerdan aquella declaración tan significativa de Hipólito de Porto Romano, de comienzos del siglo III de nuestra era, y que mencionamos en un programa anterior? Ahora la citaré en forma completa. Dice así: la cabeza de oro de la imagen es idéntica al león, y por medio de ambos se representa a los babilonios. Los hombros y los brazos de plata son lo mismo que el oso, y por ambos se identifica a los medos y los persas. El vientre y los muslos de bronce son el leopardo, y representan a los griegos, quienes gobernaron desde Alejandro en adelante. Las piernas de hierro y la bestia espantosa y terrible significan los romanos, quienes tienen ahora el imperio. ¿Por qué dice quienes tienen ahora el imperio? Fíjense que él murió en el año 236 y la caída del imperio romano recién habría de producir 240 años más tarde. Así que los romanos, quienes tienen ahora el imperio. Los pies de hierro y de barro cocido y los 10 cuernos todavía llegarán a ser en el futuro. En otras palabras, Hipólito no sabía exactamente cuál habría de ser el significado de esos pies de hierro y de barro cocido y los 10 cuernos. Pero miren cómo sigue. El otro cuerno pequeño que salía de entre ellos es el anticristo. La roca que golpea la imagen y la rompe en pedazos y que hinche luego toda la tierra es Cristo, quien desciende del cielo y trae juicio al mundo. Esto en fragmentos de comentarios, especialmente el fragmento 2 y los capítulos 3 y 4, fragmentos de comentarios de Daniel. Exactamente como Hipólito lo había anticipado sobre la base de su estudio de Daniel 7, así se cumplió. La quinta característica señala que surgiría de entre esos 10 cuernos o reinos. El verso 8 registra que salía entre ellos, y en forma similar lo hace el verso 24. El historiador jesuita Joseph Turmel se refiere al cumplimiento de esta predicción. En su notable obra, The Latin Church in the Middle Ages, la Iglesia Latina durante la Edad Media, publicada en Nueva York en 1915, se expresó así: el imperio romano estaba cayendo en decadencia.
Los bárbaros sabían que su vida se estaba desvaneciendo, que el viejo organismo estaba desgastado y se apresuraron a tomar posesión de los restos. De todas las direcciones cayeron sobre los despojos. Entre los nuevos invasores, algunos eran herejes y otros paganos. ¿Qué habría de ocurrirle a la Iglesia? ¿Estaban contados sus días y habría de arrastrarla consigo el imperio como su compañera hacia una tumba abierta? El mismo Turmel contesta a sus interrogantes y lo hace con estas palabras. No, la Iglesia no descendería a la tumba, sino que sobreviviría al imperio. Tendría que atravesar días de angustia y vería acumularse ruinas sobre ruinas. Pero en medio de esa enorme tristeza recibiría un precioso consuelo. Uno tras otro, estos pueblos bárbaros se someterían a sus leyes y considerarían una gloria contarse entre los hijos de la Iglesia. Las fronteras de la Iglesia habrían de extenderse. Sus instituciones, sacudidas por un tiempo por los bárbaros, se consolidarían, se desarrollarían y se adaptarían al contexto de ellos. El papado, institución que más penosamente sería probada, habría de realizar un nuevo avance. Con el tiempo habría de surgir un segundo imperio y de este imperio el Papa sería el amo. Más que eso, él llegaría a ser el amo de Europa. Habría de dictar sus órdenes a los reyes y estos habrían de obedecerles. Creo, mis amigos, que no se les habrá escapado el estrecho paralelismo entre la descripción profética y lo que escribió este notable autor católico. En efecto, no solo destaca la secuencia de los eventos, la caída del Imperio Romano y su división entre los pueblos germánicos, sino también el surgimiento de un segundo imperio, en forma un tanto tambaleante al principio, es cierto, pero cada vez más vigorosa con el paso del tiempo. Citando otra vez al mismo autor, Turmel, leo lo siguiente. Con el tiempo habría de surgir un segundo imperio, y de este imperio el Papa sería el amo. Más aún, él llegaría a ser el amo de Europa. Dictaría o habría de dictar sus órdenes a los reyes y estos habrían de obedecerle. Pasemos ahora a la sexta de estas características identificadoras. El cuerno pequeño no solamente emergería entre los otros poderes representados por los 10 cuernos, sino que lo haría desarraigando a 3 de ellos. Así lo anticipan varias de las expresiones contenidas en el capítulo que estamos considerando. Así el verso 8, por ejemplo, afirma que delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Esto es, desarraigados, sacados de raíz. Y lo mismo reiteran las palabras del ángel en su diálogo con Daniel, tales como delante del cual habían caído 3, en el verso 20, y a 3 reyes derribará en el verso 24. ¿Cayeron realmente 3 reinos en el proceso del surgimiento del nuevo poder? Efectivamente, fueron 3, exactamente 3. ¿Ocurrieron las cosas realmente así? Veamos primeramente la versión oficial, la que aparece en la mayor parte de los libros de la historia, no necesariamente confiable en todos sus detalles. En la primera parte del siglo IV, una controversia acerca de la divinidad de Cristo, seriamente cuestionada en Alejandría, Egipto, por un monje llamado Arrio, agitó a la iglesia cristiana. Esa disputa fue tan seria que se temió que podría desembocar en un cisma. Preocupado el emperador Constantino I el Grande ante esa posibilidad, convocó en el año 325 un concilio en la localidad asiática de Nicea, el primero de los así llamados concilios ecuménicos. El emperador, quien 13 años antes había representado la parodia de su conversión al cristianismo, no solo estuvo presente en las deliberaciones del concilio, sino que también se atribuyó autoridad de presidirlas, a pesar de que poco o nada entendía del tema en discusión. Lo cierto es que el concilio reafirmó la creencia en la plena divinidad del Hijo de Dios y en un triunfo de la ortodoxia, el monje Arrio fue condenado como hereje y con sus adherentes debió emprender el camino del destierro. Mientras que los desterrados vivieron entre los bárbaros de la tierra de su exilio, compartieron con ellos sus convicciones teológicas. De ello resultó que varios de esos pueblos abandonaron el paganismo y aceptaron esa variante del cristianismo que se conoció como arrianismo. Entre esos pueblos los hubo muy poderosos, tales como los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, los érulos y los lombardos.
Cuando los érulos tomaron control de Italia, de hecho fue Odoacro, el jefe de esa tribu, quien destronó al último emperador romano, la situación del obispo de Roma se tornó muy delicada, ya que estaba a completa merced de los arrianos. La situación se hacía más grave aún porque los vándalos dominaban todo el norte de África y parte de España, y los ostrogodos el norte de Italia y parte de la península balcánica. El papado resultaba algo así como una especie de islote aislado en medio de un océano arriano. A menos que pudiera hacerse algo para contrarrestar el poder e influencia de esos pueblos arrianos, la subsistencia misma del papado se volvería muy comprometida. Los hilos de la diplomacia papal comenzaron a tenderse velozmente en busca de la ayuda de Constantinopla y de sus emperadores católicos, y esos esfuerzos comenzaron a dar resultado. Zenón, emperador del Imperio Romano de Oriente, firmó un acuerdo con Teodorico, el jefe de los ostrogodos, por el que Teodorico se comprometió a destruir a los érulos, y así lo hizo completamente. Para el año 493 había caído el primero de los 3 cuernos o reinos, pero todavía debían desaparecer 2 más en cumplimiento de la profecía. Así y todo, la situación en la que se encontraba el obispo de Roma no se había solucionado definitivamente, ya que Italia había quedado ahora bajo los ostrogodos, también arrianos, aunque algo más tolerante, cierto, de lo que lo habían sido los érulos. Como el Imperio Romano de Oriente continuaba su presión contra los arrianos, Teodorico, el ya mencionado jefe de los ostrogodos, envió al Papa Juan I a Constantinopla a fin de tratar de convencer al emperador de que los dejara tranquilos. Eso ocurrió en el año 533 y poco después Teodorico encarceló al Papa. El peligro más serio, por otro lado, estaba representado por los vándalos, asentados como lo estaban en el norte de África desde el año 439. Arrianos fanáticos no hacían esfuerzo alguno por mantener en secreto su objetivo de terminar con el catolicismo, religión a la que consideraban herética. Finalmente, y a pesar de la distancia, los bizantinos decidieron intervenir en forma directa. Desde Constantinopla, Justiniano I envió sus mejores tropas y con ellas exterminó primeramente a los vándalos en el año 534 y a los ostrogodos después. Estos últimos debieron abandonar Roma definitivamente en el año 538 y unos 16 años más tarde cayeron exterminados en las cercanías de Nápoles. Con la desaparición de estos 3 reinos germanos arrianos, la subsistencia más la hegemonía de la institución papal quedaron aseguradas. Muy poco después, y para no correr la misma suerte de sus hermanos, se produjo la conversión, entre comillas, más supuesta que real, de visigodos y lombardos al catolicismo romano. Sinceramente, apreciados amigos, perderíamos el tiempo tratando de encontrar algún otro cumplimiento para esta sexta característica. Fue delante del poder que surgió después de la división del Imperio Romano cómo cayeron estos 3 pueblos o naciones, o cuernos. Fueron 3 y solamente 3 los exterminados: érulos, vándalos y ostrogodos, 3 pueblos arrianos. Hasta aquí lo que referí como la versión oficial, la versión del Vaticano. Sin embargo, documentos encontrados recientemente sugieren una variante realmente sorprendente: que esos pueblos pertenecían a la Iglesia cristiana germánica, que creía firmemente en la plena divinidad de Cristo. En consecuencia, lo de arrianos podría merecer una cuidadosa revisión. Además, la Iglesia cristiana germánica, en obediencia al 4º mandamiento del Decálogo, guardaba el sábado, el 7º día de la semana. Así las cosas, la eliminación de estos pueblos fue precondición indispensable para imponer como día de adoración el primer día de la semana, domingo, en lugar del sábado. Para el encumbramiento del obispo de Roma y para hacer posible la introducción de otras muchas herejías en el seno del cristianismo mayoritario. En bien de la brevedad, no continuaré con los detalles, pero es como para pensarlo, ¿verdad, amigos? Antes de pasar a la consideración de la 7ª característica, quisiera sugerirles que no olviden el año 538. Es una fecha doblemente importante. Primero, porque en el año 538, completada ya la eliminación de estos 3 pueblos germánicos, había cesado el peligro para el papado.
Y segundo, porque en el mismo año 538 entró en vigencia el edicto firmado 5 años antes por Justiniano I, emperador del Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla. Ese edicto reconocía al Papa como cabeza de todas las santas iglesias y de todos los santos sacerdotes de Dios, y le otorgaba plena autoridad de sentar o decidir doctrinas y para perseguir a los herejes y disidentes. Incorporado después en el célebre Código de Justiniano, confirió al papado la atribución de imponer sus dogmas por la fuerza. Así que, amigos, no olviden este año 538. A partir de ese año, el obispo de Roma quedó legalmente autorizado para perseguir y aún ejecutar a cualquiera que no acatara su autoridad. Y así llegamos a la conclusión de nuestro estudio de hoy. En nuestro próximo encuentro tendremos que analizar algunas otras características del poder representado por el símbolo del cuerno pequeño. Tenemos que hacerlo porque la Biblia asigna una enorme importancia al tema. Por otro lado, la identificación plena de este poder nos permitirá avanzar con seguridad en el estudio de las otras profecías contenidas en el libro del profeta Daniel. Puedo asegurarles que nos aguardan sorpresas sumamente interesantes. Comuniquémonos ahora con Dios. De veras lo necesitamos, ¿verdad? Es que tenemos que estudiar y comprender esta revelación divina. Dejar de lado nuestros prejuicios, dejar de lado aquellas opiniones que creemos que son las correctas y cotejar con la palabra de Dios nuestra vida espiritual. Oremos. Nuestro Creador y Dios, que moras en los cielos, pero también has prometido morar con aquel de corazón humilde y contrito. A ti venimos, Padre, con profunda gratitud. Tantas son las bendiciones que tú nos concedes, y muy especialmente la revelación que tu Hijo nos ha hecho llegar mediante los profetas. Te agradecemos porque no avanzamos en la oscuridad, no estamos en la incertidumbre, sino que estamos caminando con certeza cuando seguimos las indicaciones de tu palabra profética. Te ruego que bendigas muy especialmente a mis queridos amigos televidentes. No los conozco, Padre, personalmente, pero sé que están allí y que necesitan también tu bendición. Gracias, Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.